hermanos. Les bendiga, disculpen un poquito la demora, pero vamos para adelante en el nombre del Señor. Los que tengan Biblia, por favor, me acompañan al libro de San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Llegamos. San Juan, capítulo 3, versículo 22. Su atención, por favor, vamos a estudiar un tema que creo que nos va a enseñar. Yo creo que Dios va a hablar hoy. Llegamos, hermanos. San Juan, capítulo 3, verso 22, dice la palabra de la siguiente manera. Ustedes, lo que traigan Biblia, lo pueden mirar ahí. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre ¿quiénes? Entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿Por qué estaban discutiendo? Acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste el testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije. ¿Qué dijo él? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo me. Amén. Me agrada su atención. Los que están aquí, por favor, vamos a aprender, y la gente que ya está conectada a través de el Facebook Live. Vamos a hablar sobre el tema hombre en extinción. O sea, es hombre que ya no existe. Estamos llamando sobre eso. Hombre en extinción. Y tiene que ver con la vida de Juan el Bautista. Un hombre que nos va a enseñar a nosotros que se le puede predicar al Señor, que se le puede servir al Señor, manteniendo la humildad y manteniendo la sencillez. Que se le puede servir a Dios, que se puede servir en la obra, que se puede hacer algo para Dios, manteniendo la humildad y la sencillez. Yo lamento en el tiempo que estamos viviendo, evidentemente mucha gente quiere predicar la palabra, mucha gente está llevando el mensaje, pero parece que se están predicando a ellos mismos. Parece que se están hablando solo de ellos y no están hablando el verdadero propósito, que es anunciar la palabra de Dios. Yo le voy a dar un consejo a ustedes, los que están a través de la red y los que están aquí: nunca le dé órdenes a Dios. Hay gente que le da órdenes a Dios, ¿sabía eso? Escuchaba estos días una mujer que le daba órdenes porque se le habían perdido las joyas, y ella decía: las joyas no se me pueden perder, y le dio órdenes a los ángeles para que se la buscaran. Otros hombres le dan órdenes a Dios, y yo decreto, y yo declaro, y yo confieso, y yo digo, y creen que Dios arbitrariamente les va a suplir la petición que están haciendo, pasando por encima de la soberanía de Él. Porque yo podría decir aquí: viernes de milagros, pero ¿qué tal que Dios no quiera hacer el viernes de milagros? Entonces, evidentemente se está predicando un evangelio totalmente diferente. Los discípulos de Juan tenían un concepto de Juan, lo idolatraban, creían que Juan tenía la exclusividad de bautizar, que nadie más podía bautizar, que nadie más podía hacer nada. Solo él era el que tenía ese privilegio, esa franquicia. Nadie más podía hacerlo, solo Juan.
Así pensaban los discípulos de Juan, como mucha gente piensa. Este es el hombre que puede hacer, este es el que tiene el poder, este es el que hace todo. No. ¿Sabe cuál es el único poder que tenemos nosotros? El poder de pecar, porque lo hacemos con facilidad y rápido. ¿Cómo recibe una mujer o un hombre poder? ¿Cómo dice la Biblia? Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo viene a nosotros para que prediquemos la palabra, para que hablemos, no para darle órdenes a Dios, no para repartir casas, ni aviones, ni transporte. Yo podría engañarlos a ustedes fácilmente y decirles, dentro de 3 meses ustedes van a tener casa, ustedes van a tener carro, pero hagan esto o aquello. Sería fácil manipularlos, pero eso no es verdad, y que nada de eso está engañando a la gente. Y hay gente que dice, el texto que hablamos esta semana con la ley, el texto del pasaje donde dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces yo voy a atar en la tierra y yo declaro, yo decreo. No, ese pasaje está hablando del perdón, todo el pasaje es del perdón. Si usted perdona en la tierra, pues será perdonado en el cielo. Si no perdona en la tierra, ¿qué pasa? No será perdonado en el cielo. Entonces, el pasaje que a continuación vamos a mirar, miren lo que sucedió aquí. Por favor, tenga la Biblia abierta, porque esto es Biblia, vamos a estudiar de Biblia, vamos a aprender. Dice, después de esto vino Jesús, mire, con sus discípulos a la tierra de Judea. Jesús de Jerusalén pasa a Judea. Jesús quiere ayudar a Juan a bautizar. Bueno, Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Eso lo explica relativamente Juan, capítulo 4, versículo 1. No, ahí no lo busque ahí, ustedes lo pueden buscar. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído hablar que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Los que estaban presentando el debate y la contienda eran los fariseos, que decían que Jesús estaba bautizando más personas que Juan. Eso crea un conflicto entre ellos, porque hay una rivalidad. Entonces, dice la Escritura, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Jesús bautiza en otro lado y Juan en otro lado. Esto crea como una contienda en los discípulos que creen que tienen privilegio, que solo Juan podía hacerlo. Y de hecho más adelante le van a juzgar a Juan por esa actitud. Versículo 24. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Él sigue bautizando, aunque se da cuenta que el ministerio de Jesús ya empieza a crecer. Pero él no para. ¿Qué digo eso, no? Él podía parar el ministerio. Él podía parar y decir, pero el Señor ya está bautizando. Ya están sus discípulos bautizando, ya están predicando. Bueno, hasta aquí llegué yo. Como aún no ha sido encarcelado, él continúa hasta el último momento. Y dice el versículo 25. Entonces, escuche, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Hay una discusión entre ellos. Entre los discípulos de Juan. Juan tenía discípulos, ¿sabían ustedes eso? Jesús tenía discípulos. De hecho, creo que Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan. ¿Sabían eso? Y se pasó para ser un discípulo de Jesús. Entonces hay una discusión. Realmente la Biblia no dice qué discusión estaban haciendo. Pero la Biblia puede explicarlo, que el debate es acerca de la purificación. Estaban discutiendo sobre la purificación. Ese era el debate. Los judíos tenían tres ritos de la purificación. 3 ritos de la purificación. Y consistían en los siguientes, para aprender esta noche. Yo lo quise meter para poder aprender. El primer rito de purificación se llamaba el mikveh. ¿Cómo se llama? Mikveh. ¿En qué consistía eso? Bueno, eso consistía en acercarse en un arroyo pequeño, un aljibe. La persona se acercaba ahí y se sumergía. ¿Para qué? Para 3 cosas.
Primero, si una persona se iba a unir al judaísmo, entonces era sumergida. O si una persona o una mujer tenía problemas de menstruación, entonces se ingresaba. O si había una boda. Ese era un rito de purificación llamado el nivel. Había otra que se llamaban las abluciones, que consistía en sumergirse completamente en un río. ¿Cuándo? Cuando salían de una fiesta, de una actividad, de algo folclórico, o cuando iban a participar de un rito religioso, perdón, de un culto religioso. Entonces, hacían eso, se llamaba abluciones. Había otra que era de agua y ceniza, ese era otro rito. Agua y ceniza. ¿En qué consistía eso? Consistía en tomar una vaca, escuchen, una vaca, el agua y ceniza consistía en tomar una vaca, escuchen, sacrificarla, sacrificaban la vaca, ¿verdad? La quemaban, tomaban esas cenizas, las mezclaban con agua y una persona que era declarada completamente limpia se la rociaba. ¿A quién? A la persona que fuera impura, que hubiese tocado un muerto. ¿Ok? Entonces esas eran las tres clases de rito. ¿Se lo aprendieron, hermanos? ¿Se lo aprendieron? ¿Cómo llamaba? Ilbert, con las otras abluciones, y la otra era agua y ceniza. Entonces, esta podría haber sido la discusión entre ellos, la discusión que tenían por los ritos de purificación. Podría haber sido eso. O tal vez la discusión consistía en cuál bautizo era más importante, si el bautizo de Juan o el bautizo de Jesús. ¿Cuál era el más importante? Entonces yo creo que no sabemos realmente. Yo creo que cuando discutieron sobre la purificación, los judíos decían, pero bueno, nosotros tenemos muchos ritos para purificarnos. Y usted me dice que solamente echarse agua ahí son purificados. No tiene sentido. Que nosotros hagamos todos ritos y que tengamos que hacer solamente eso. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 7, versículo 30, que los judíos no se dejaron, los fariseos no se dejaron bautizar de Juan el Bautista, porque no creían. Sí creían en el bautismo, evidentemente sí, pero no se bautizaban, ¿cómo les parece? Pero sí creían en los ritos de la purificación. Eso podría ser básicamente la discusión. ¿Cómo nos va a limpiar simplemente eso? Y usted está diciendo que los ritos de purificación no sirven para nada. O podría ser sencillamente que el bautismo de Jesús era más importante que el de Juan, o el de Juan era más importante que el de Jesús. Ahí estamos. Yo me imagino los discípulos de Juan defendiendo. Pero era una discusión inútil, hermanos. Porque todos sabemos que realmente el bautismo, si no hay arrepentimiento como el bautismo de Juan, pues no tiene sentido. Eso es lo que decía Juan, no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es el bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús es para muerte y resurrección. Cuando una persona se bautiza, dice, sepultados con él en el bautismo. Y cuando lo sacan del agua, es la resurrección a nueva vida. Entonces es muerte y nueva vida. Si no muere el pecado y no resucita para nueva vida, no tiene sentido tampoco. Así que ningún rito ni ningún agua purifica al ser humano. Así que la discusión era estéril, hermano, y no tenía ningún sentido. Amén. Miremos el siguiente versículo para pensar que, porque aquí pasa algo. Termina la discusión con los fariseos. Ahora, los discípulos de Juan se van a buscar a Juan que está bautizando. Siguiente versículo, por favor, miren lo que pasa. Termina la discusión. Entonces los discípulos de Juan se van a buscar al maestro, a Juan, porque no entienden lo que está pasando. Hay otro hombre que está bautizando el agua y se le acerca y le dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ya que era considerado como un maestro, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Se dan cuenta del detalle cuando leemos la palabra?
que los discípulos de Juan ni siquiera llamaban al Señor por su nombre, de manera despectiva. Dice, vamos a leer, relea, usted cuando lea la Biblia, lea, hasta que encuentre un poquito de sentido a lo que sobresalga del pasaje. Ahí me llamó la atención que no lo llama por el nombre, dice. Mientras tanto, a Juan le dicen rabí, o sea, maestro. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Cuál es el problema? Están diciendo, bueno, usted lo bautizó, usted dio testimonio. Es decir, ¿para qué dio testimonio? ¿Para qué lo presentó? Juan en una ocasión dijo, he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan. Juan dio testimonio, o sea, le dio fama a Jesús, recorriendo todas las ciudades. Esto hace que los discípulos de Juan tengan celos, hermano. Celos, envidia. ¿Cómo es que Él está bautizando más que nosotros? Si nosotros somos ustedes, el que tiene la guía de nosotros. Ustedes, ¿cómo es posible? Es una discusión tremenda. O sea, póngase usted a pensar que ellos decían que Juan era el hombre y que ellos andaban con él. Y él da testimonio de otro hombre y ese hombre la gente le camina más a él. Es decir, tenían miedo de perder la clientela. Tenían miedo de perder la gente que lo seguía. Dígame si no pasa hoy en día. Dígame si la gente no se pelea por eso. Dígame si la gente no dice, pero ¿por qué mi iglesia no está llena? ¿Por qué se van para allá? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Pero qué pasa? Dígame si no. Entonces, por la idea de tener una iglesia grande, venden los principios. Entonces dicen, ¿qué hacemos para que la iglesia se llene? Dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los jóvenes? Escuchaba que alguien decía, bueno, para que los jóvenes lleguen a la iglesia, pues sacamos algo para los jóvenes. Pongamos unas luces intermitentes de colores que den vueltas, bajemos la luz, pongamos música suave, pongamos unas, no sé, una danza para que llamen la atención y a los jóvenes les va a gustar. No, hermanos, eso no sirve para nada, porque precisamente cuando un joven viene a buscar la iglesia es porque está aburrido de eso en el mundo. Quiere salir de eso. ¿Cómo vamos a traer el mundo para la iglesia? ¿Cómo vamos a presentar un evangelio así? Lo que el joven necesita es que se le predique la palabra, y así el joven no será más un drogadicto, no será más un delincuente, sino que será un soldado de Jesucristo y un ciudadano de una patria libre. Hay que predicar la palabra, no hay que entretenerlos ni jugar con ellos, porque nunca se llenan. Esto es lo que está pasando hoy en día. La gente, no, pero tengo miedo de que la iglesia quede vacía. Entonces cambiemos, enseñémosles esto, pactemos con ellos, entretengámonos. No. Juan se estaba quedando solo, pero él seguía manteniendo la humildad. Es necesario que yo descienda y que él crezca. Son principios establecidos en el corazón del ser humano que tenemos que aprender de un hombre en extinción. Me llama la atención lo que Juan va a responder, lo que Juan le va a decir. Y esto me movió a mí el corazón, la mente. Yo dije, increíble como un ser humano como Juan, por eso Jesús lo va a exaltar más adelante. Mira cómo le responde él. Ellos están tratando como de poner a Juan contra Jesús. ¿Sí? ¿A usted nunca le ha pasado eso? Mire, hermano, usted por ayudarlo a él, usted por hacer eso con él, ahora él está mejor que usted. ¿Nunca ha pasado eso? Eso es lo que está haciendo aquí. Usted dio testimonio, ahora él bautiza y todos para él. Nos estamos quedando solos. Juan podía haber hecho algo para atraer a su gente, pero se mantiene firme. Mira la respuesta que da. Versículo 27. Recuerdo, Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede recibir nada y no tiene nada, y nada es nada
si no le fuere dado en el cielo. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer por Dios? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? No, predicar la palabra, ganar algo. De resto, no puede recibir nada. Y los bienes materiales que han adquirido en la tierra se van a quedar en la tierra. Hay gente que trabaja como si fuera a vivir eternamente y se preocupa por tener una casa, 2 casas, 3 casas, 4 carros, y empieza a llenar y un almacén. Y eso es malo. El problema es que trabajan para eso y su corazón está en eso y se olvida de que hay un Dios a quien debemos servirle. Entonces, el que tiene 5 casas, llegará el día y la están cuidando y dicen: déjeme quietar la casita, déjeme eso ahí quieto. Esa pintura, ese es el color que me gusta porque está en mi casa. Déjeme eso quieto. Pues, damas y caballeros, llegará el día en que una mujer extraña llegará y quitará su cuadro. Esa pintura no me gusta, cambia el color de esa casa. Y la cambia y va a poner el color que a ella le gusta. Quita la foto suya y pone la foto del esposo de ella y de ella. Y usted desaparecerá para siempre. Porque otro va a tomar lo que era suyo, por lo que usted tanto trabajó. Y va a llegar al cielo y el Señor le va a decir: bueno, ¿usted qué hizo por mí? Digo: no, pues yo 4 casas, 5 carros y tal. Y eso, ¿para qué sirve? Se quedó allá. Los galardones que yo le doy en las almas que usted trajo para el reino de los cielos. Eso es. Lo demás se va a quedar aquí. No estoy diciendo que no sea malo trabajar o salir adelante, sí. Pero miremos dónde está nuestro corazón. La Biblia dice: donde está el corazón, ¿cómo dice? Donde está el deseo, ahí está su corazón. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Entonces le dice Juan: no puede el hombre hacer nada si no le fuere dado del cielo. Todo es del cielo. No tenemos ningún poder nosotros. Es un engaño. No se deje engañar. Me llamó la atención un hombre que decía por la televisión: pero el Señor dice, yo siento que hay una mujer que tiene $10 guardados, $10 guardados. Rápido, envíelos. Y vamos a orar por usted, porque su hogar va a prosperar. Yo decía: por caída nacional, ¿será que no hay una mujer que tenga $10 guardados? ¿Ustedes qué dicen? O sea, entonces yo voy a profetizar esta noche. Yo voy a profetizar que en diciembre el mar va a estar lleno. Diciembre va a haber lleno de época vacacional. Va a estar lleno. Profetizo eso. Pues eso no va a pasar. ¿Que van a haber terremotos en Japón? Sí. Hay 3.000 terremotos en Japón anuales. Tiembla toda hora. O sea, eso es parte. Entonces, engañan a la gente de esta manera. Amén. Y Juan se enfrenta con esa situación. Y yo voy a leer aquí el versículo para mí, o sea, el clímax de lo que un hombre tiene que decir. Y ahí es donde está un hombre en distinción. Ya no hay de esos hombres. Miren cómo dice. Yo creo que Juan se molesta, porque Juan siempre lo que va a decir lo repitió muchas veces. Pero creo que los discípulos de él no entendieron. Y si no entienden los discípulos de Juan, imagínense el pueblo. Miren cómo responde. Y es triste, verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Ya se los había dicho. Les está refrescando la memoria. Les está diciendo: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Y yo creo que ahí concluye una de las frases más extraordinarias que un ser humano pueda decirle a Dios: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. El Señor es el Rey. A Él es la gloria, a Él es la honra. Hermano, hay gente que le está robando la gloria a Dios literalmente. No me creen, googleelo. Pónganme ahí una predicación de tal. Escuchen. Se está predicando lo mismo, están aceptando lo mismo. Lo que dice la Biblia. Habrá hombres según sus propios deseos, amadores. Estos días escuchaba como que decía congreso de apóstoles, misioneros. Bueno, misioneros no utilizan la frase,
pastores y profetas. Y había una pancarta grande con la foto de todos los profetas y apóstoles que iban a asistir a esa actividad. Y yo decía, ¿dónde está Jesucristo? Entre ellos mismos se apacientan y hablan de lo mismo. ¿Cuál era el congreso? ¿La predicación de la palabra? No, Señor. ¿Cómo prosperar? ¿Cómo tener abundancia? Eso está mal, no está mal. Pero eso son relaciones humanas. Eso es humanismo. Puede servir, sí, pero no para predicar la palabra de Dios. Entonces nos estamos engañando. Yo no soy el Cristo. Tenemos que repetirlo a toda hora. Yo no soy el Mesías. El Mesías es nuestro Señor Cristo. Siempre. Cuando usted tenga que hablar del Señor, presente al Señor. Se presente usted mismo. No hable usted mismo. Yo no soy el Cristo. Y ustedes ya lo saben. Y yo lo he repetido muchas veces. O sea, ellos lo entendían. Señor, se nos está llevando la clientela. No, yo no soy Cristo. Él es el Cristo. Alabado sea Dios. Y miren cómo dice. Aquí va a meter una metáfora muy utilizada por los judíos. De pronto nosotros no la entendamos, pero los judíos sí. Dice, el que tiene la esposa, ¿quién es? El esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Esta metáfora, ¿por qué la entienden los judíos? Porque en la época de los judíos, o no sé si todavía existe, cuando había un matrimonio, el amigo del esposo era el que organizaba la fiesta. Y él se gozaba organizándolo de que su amigo se fuera a casar. Pero él no era el esposo no, pero él se gozaba. Esta metáfora es bien bíblica. ¿Por qué? Porque hay una esposa. ¿O no? ¿Quién es la esposa según la Biblia? La iglesia. Hay un esposo. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, quiero que miren el contexto histórico en que Juan está diciendo eso. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Es decir, que Juan no hace parte de la iglesia. Por eso él dice, la esposa tiene el esposo. Ahora, yo creo que Juan está hablando del Cordero, ¿verdad? Puede estar. Pero ya hay una esposa que es la iglesia. Él hace parte del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, donde habrá un trato especial para ese pueblo. Pero se está levantando una iglesia que necesita un esposo. Y ese Jesucristo, ese a quien yo anuncio, ese que yo predico, ese es. Alabado sea Dios. Se estaba levantando una iglesia, se estaba levantando un pueblo. Alabado sea el Señor para siempre. Y por eso Él está diciendo, y yo me gozo de que se esté fundando la iglesia. Y un día en el cielo habrá las doas del Cordero, donde estará la presencia de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿La iglesia evangélica? ¿La iglesia católica? No. ¿Quién es la iglesia? Son todas las personas que están disipadas por todo el mundo, que han aceptado a Jesús como Salvador personal y siguen su vida. No es una organización religiosa, porque algunos quieren hacer como los discípulos de Juan. Es que mi iglesia es la verdadera, es que mi organización es la verdadera. No. Dios no tiene exclusividad. La iglesia son aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador personal. En estos días alguien tocó en la puerta y me dijo, me trajo unos libritos ahí y me dijo, ¿usted quiere vivir para siempre en el paraíso de la tierra? Y le hice una pregunta, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Yo no debatí ni discutí. Le dije, pues yo qué debo hacer para ser salvo. ¿Sabe qué me dijo? Estudie con nosotros, con nuestra organización. Estudie con nosotros. Yo mientras tanto pensaba que esa pregunta le hicieron muchas veces a los apóstoles. ¿Y sabe qué contestaron ellos? De hecho, creo que el carcelero le dice a Pablo, ¿cierto? Le dice, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué les digo? Cree en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que tenemos que decir a la gente para que sea salva. Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo tú y toda tu casa. Y remato con esto, diciendo,
es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Sí se da cuenta? Que Él crezca, pero que yo mengue. Esa también es otra metáfora. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero usted mira la palabra espíritu, está en minúscula, es decir, espíritu humano. Entonces, si usted es pobre en espíritu, el espíritu de Dios que está en mayúscula puede manejar su vida. Pero si usted es un espíritu altivo, entonces el espíritu de Dios no puede pegar porque es muy respetuoso. Mis queridos y apreciados hermanos, llegó el tiempo de que este hombre, diferente a todos, flaqueó como flaquea usted y como flaqueó él. Llegó el día en que iba a morir, el ocaso, sus días habían llegado, iba a ser ejecutado y está en una celda oscura y fría y mira de pronto por uno de los barrotes y se da cuenta que el Señor está predicando y tiene a sus discípulos a su lado y le dice, venga, hágame un favor, vaya, pregúntele a ese hombre, vaya, pregúntele si ese es el Cristo o esperamos a otro. ¿Ah? ¿Cómo es posible que él lo bautizó y predicó? Pero ¿cómo va a decir que eso es el Cristo? Hermano, estaba pasando por un terrible momento de angustia y depresión, donde en medio de eso usted y yo podemos negar al Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Cuando hay escasez, cuando hay problemas en nuestra vida, cuando no hay nada, ¿dónde está el Señor? ¿Será que lo seguimos? ¿Será que Él es? ¿Será que no existe? ¿Será que he perdido el tiempo asistiendo a una iglesia o leyendo la Biblia? Eso está diciendo, bueno, pregúntele a Él si es el Cristo, imagínense. Y dio testimonio de Él. ¿Cuántas veces no hemos dado testimonio del Señor? Y luego estamos dudando de Él. ¿Qué va a pasar? A todos nos pasa. Entonces los discípulos de Juan se van, se acercan donde está Jesús. ¿Ya? Miren esta escena que está en la Biblia y que está en Lucas capítulo 7. Se acercan los discípulos de Juan el Bautista. Jesús está exponiendo la palabra y ellos se acercan y le hacen la pregunta, que si Él es el Cristo, pero no. La gente que está alrededor cuestiona como cuestiono yo y como cuestiona usted. Pero ¿cómo no lo bautizó, hombre? ¿Cómo es que este hombre va a decir eso? ¿De dónde sale esa idea? El Señor, que conoce el corazón y el pensamiento de todos, se acerca donde están los fariseos, donde están todos los judíos, y les dice la dramática pregunta. 3 preguntas. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Segundo, a un hombre vestido con ropas delgadas. Dijo, no, porque los que tienen ropa delgada en la casa de los reyes están. Entonces, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A un hombre sacudido por el viento? No. Entonces, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí. Os digo que más de un profeta, porque en el nacido de mujer no se ha levantado ninguno como Juan el Bautista. ¡Qué honra para un hombre! Ahí se cumple lo que dice la Biblia. El que se humilla será exaltado. En medio de la prueba el Señor lo exaltó. Le dio a él el sitial que se merecía. No que se merecía, que el Señor le había dado. Porque realmente nosotros no nos merecemos nada. Porque estamos encadenados y en una cárcel de pecado. Hay gente que predica la palabra como si nosotros estuviéramos en la calle viviendo bien y esperando que el Señor se acerque y nos diga usted qué quiere, usted qué desea, tome el carro, tome la casa, tome su esposa. Parece que predicaran así. Pero ¿sabe cuál es la realidad? La realidad es que todos los seres humanos están en una cárcel. ¿Y qué está haciendo el Señor? Diciéndole al que está en la cárcel, se llama gracia, quiere salir de ahí. Aquí está su abogado, se llama Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces no olvidemos ni cambiemos el horizonte de la predicación de la palabra. Necesitamos a través de la predicación sacar a la gente de la cárcel
y que el Señor los lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oramos. Quiero aprovechar a las personas que hoy estuvieron con nosotros a través de Facebook Live, agradecerles por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo 6:30, aquí en la iglesia Tiempo de Salvación.